Alan Turing es conocido como el padre de la computación. Nació en 1923 en Londres y desde muy temprana edad destacó por su impresionante inteligencia. Se dice que solo le bastaron 3 semanas para aprender a leer y siempre tenía un apego a los rompecabezas y a los números. Se cuenta que, a muy temprana edad, Alan viajó alrededor de 90 kilómetros en bicicleta para llegar a su primer clase. Desde pequeño, fue asombrado por los trabajos de Albert Einstein, uno de los científicos más importantes de la historia. A los 23 años de edad, Alan Turing ya era maestro de la Universidad Cambridge en Inglaterra. Y en 1936 recibió el premio Smith's Prize por su trabajo en la teoría de la probabilidad. Turing publicó el estudio Los números computables, donde estableció el concepto de máquina de Turing, una calculadora que operaba a partir de una serie de instrucciones lógicas. Esto sentó las bases de los conceptos de algoritmo, programación y computación que conocemos actualmente. Esta fue posiblemente la aportación más importante de Turing a la humanidad, y es por eso que ahora es conocido como el padre de la computación moderna. Los conocimientos y estudios de Turing fueron una pieza clave para los aliados durante la Segunda Guerra Mundial. Fue uno de los principales colaboradores en una instalación militar donde se descifraban los mensajes codificados de los alemanes. Pero en ese entonces, la homosexualidad era considerada un delito. Así que, después de que Turing aceptó que era gay, fue procesado y condenado. Se le permitió escoger entre ir a prisión o someterse a un procedimiento de castración química, por lo que Turing prefirió recibir las inyecciones de estrógenos que ser privado de su libertad. El tratamiento le provocó alteraciones físicas graves, lo que finalmente lo hizo padecer disfunción eréctil. En 1954, 2 años después de haber sido enjuiciado, Turing falleció al morder una manzana inyectada con cianuro. La principal teoría es que se suicidó, pero hay otras que hablan de un accidente o conspiración de asesinato. No sé si alguien tuvo la oportunidad de ver la película Código Enigma. Es una película que yo desde que la vi me causó una gran impresión, no solo por el final de la historia que ya se los anuncié en esta biografía, sino por lo que realmente Turing logró científicamente hablando. Podemos decir que Turing tuvo una vida corta porque la misma sociedad se lo marcó. Turing era homosexual y en aquellos tiempos ser homosexual era un delito, no solo era mal visto ante la sociedad, sino si tú te declarabas homosexual tenías que elegir entre ir a prisión o someterte a un proceso de castración química. A través de pastillas lo que iban haciendo es degenerar, si podemos nombrarlo así, tu organismo, tu aparato reproductor, de tal forma que tú ya no tenías una función correcta, ¿no? En este caso había disfunción eréctil. Entonces se cuenta que aproximadamente 49,000 hombres tuvieron que asumir este rol de ser enjuiciados. Ellos tenían que elegir entre la cárcel o la castración química que te menciono. Algo que me llama mucho la atención en cuanto a cifras es que con el aporte científico que hizo Turing, que no era más que una máquina que interceptaba los mensajes de los alemanes, pero no solo era interceptarlos, ya había esa tecnología, era decodificarlos y también entender las coordenadas de dónde estaban los alemanes. Los alemanes no querían que se conociera dónde iba a ser el nuevo atentado, dónde iba a explotar la próxima bomba, porque entonces
había una planeación estratégica para contrarrestar a los alemanes. Es por eso que Turing, con este aporte, operó de una forma impresionante para los aliados. Fue vital para que se salvaran aproximadamente 14 millones de personas. No podemos asegurar que fueron las 14 millones, pero en base al estudio de personas que habitaban simplemente en Inglaterra, podemos mencionar que aproximadamente 14 millones de personas fueron salvadas gracias a este descubrimiento. Algo que me llama la atención es que consideramos el aporte más importante de Turing a la humanidad, pero ¿tú crees que si no hubiera vivido más tiempo, no hubiera desarrollado muchos más avances y más tecnología y más, a través de la ciencia, más aportes a la humanidad? El problema es que por declararse homosexual, este hombre fue sometido a un proceso que para nuestro tiempo es inhumano. Creo que ninguno de nosotros ha sufrido este procedimiento o este proceso como en los homosexuales en aquel tiempo. En el 2013, me da mucha risa mencionar esto, porque en el 2013 la reina Isabel le otorgó el perdón póstumo. Y yo entré en mí como diciendo, ¿y la reina Isabel es Dios para otorgar perdón? ¿No? Y me causa mucha impresión esto, porque ya se le reconoce su aporte a la humanidad y ahora ya se le quiere limpiar la imagen, cuando la misma sociedad, con una mente cerrada, le negó las puertas a este tipo de personas. ¿Se acuerdan que la semana pasada hablamos de cómo nos tratamos, si nos tratamos como máquinas o como personas? Hablamos acerca de las prostitutas, de cuál es nuestro papel como iglesia ante ese tipo de personas, pero hoy mencionamos a los homosexuales. ¿Será que la iglesia va a seguir perdiendo en vez de ganar este tipo de personas? Porque hay personas que son brillantes, que son muy inteligentes, que aportan cosas positivas a la sociedad, pero quizás su único problema es que son homosexuales. Y creo que la iglesia no ha tenido este cambio en la mentalidad de saber que en vez de ganar estamos perdiendo ese tipo de gente. Yo creo que la iglesia tiene que ser el único lugar donde a ese tipo de gente las aceptemos para que Dios transforme sus vidas y sigan aportando esas cosas increíbles a la humanidad. Creo que Dios tiene el poder. Si Dios te cambió a ti, Dios puede cambiar a ellos. Si Dios nos aceptó a nosotros, Dios también los acepta a ellos. Ojo aquí, no me estoy metiendo en dilemas de que si aprueba el pecado o no. Sabemos bien que Dios desaprueba lo que hacemos. Él desaprueba la homosexualidad, pero también desaprueba la mentira, que en ocasiones está en nuestra vida. Él desaprueba la homosexualidad, pero Él también desaprueba el egoísmo, los celos, las contiendas, la ira. ¿Se entiende? Pero solamente porque esto se ve. Pero lo que está en nuestro corazón en ocasiones no se ve. Y Dios sigue desaprobando eso. Pero si Dios te ama a ti, créeme que también ama al homosexual, ama a la prostituta, ama a los adictos a alguna sustancia. Nuestra postura como Alto Refugio, como la iglesia de la ciudad, es esta: recibirlos, cobijarlos, demostrarles el amor de Jesús. Y no andarnos metiendo a marchas, porque con las marchas no logramos nada. Logramos todo lo contrario. Pura rebeldía de ese tipo de personas al decir la iglesia no nos acepta como somos. ¿Sabes? Yo creo que Dios los acepta, pero los quiere cambiar. Esa es la diferencia. Ofrezcámosle a este tipo de personas la posibilidad de cambiar. Y no con nuestra mente cerrada logremos que ellos no quieran pisar nunca más una iglesia. Creo que nosotros tenemos la oportunidad de que muchas personas brillantes puedan ser cambiadas por Dios. Esa es nuestra postura ante el homosexualismo y lo defenderemos toda la vida. Porque ante todo, ellos no son máquinas, son personas. Y Dios ama a las personas. Y es tanto su amor que dio su vida por cada uno de ellos y por nosotros. Esa es nuestra postura en Alto Refugio. Hoy traemos un tema que hemos titulado La revolución se acerca. Y para este tema me gustó invitar a un amigo que conocí aproximadamente 8 o 9 años. Éramos más delgados, más narizones. Yo no sé qué me ha pasado, yo creo que es la gracia de Dios que ha hecho que mi nariz se vea mejor, ¿no? Que sea más atractiva, pero en esa época se me veía mucho. Entonces nos llamábamos tucanes. Yo le decía tucán y él me decía tucán. Entonces éramos un grupo norteño, los tucanes de Texcoco. Y quiero que le den un fuerte aplauso a Dan Jiménez. Él va a estar compartiendo conmigo este mensaje. Y yo sé que la vamos a pasar muy bien.
Buenos días, Iglesia de la Ciudad. Siempre es un gusto estar con ustedes. Y bueno, amigo, pues qué decirte, es un privilegio compartir este espacio contigo. Yo quiero que sepan que Aarón no es mi mejor amigo, es mi hermano. Es una persona que de verdad aprecio muchísimo. Somos familia. En los momentos más oscuros, este carnal me buscó a pesar de que lo desprecié. Y bueno, pues hoy estamos trabajando en una misma visión, creyendo que somos la iglesia de la ciudad, que Dios tiene una iglesia del futuro y también una del presente, y somos nosotros. Así es. Y es interesante porque Adán y yo siempre hemos compartido la misma doctrina, siempre hemos pensado igual, pero sí, hubo un tiempo donde él también cambió y yo todavía no, y después cambié y nos juntamos y vimos que pensábamos igual. Y por eso es que hacemos iglesia juntos, ¿no? Y esto está con nuestros pastores también, a quienes obviamente les damos el lugar como por se supuesto. Debe. Y así que el tema del día de hoy se titula La revolución se acerca. ¿Cuántos se acuerdan de algunas revoluciones a lo largo de la historia? Podemos mencionar la Revolución Mexicana, podemos mencionar la Revolución Francesa, la Revolución Industrial, que son como las principales que nos enseñan en la escuela. Pero hoy yo quiero hablarte de otro tipo de revolución. Pero antes de eso, ¿sabías que las grandes revoluciones, estas que ya mencioné, antes de que se llevaran a la acción, antes de que se hiciera una movilización, tuvieron que comenzar en el intelecto? Voltea a ver al que está a tu lado y mira si tiene cerebro. Todos tenemos cerebro. Con tu visión de rayos X, trata de verlo. ¿Tendrá o no tendrá? A lo mejor el de al lado de ti le va el Cruz Azul y pues tú te dices, ¿tendré intelecto? No sé, pero es broma. Pero todas esas grandes revoluciones comenzaron en el intelecto y yo creo que Adán tiene mucho que aportar al tema. Claro, amigo. De hecho, hay un movimiento muy interesante que se llama la Ilustración. Para ejemplificarlo de una forma más concreta, podemos remitirnos a lo que fue el movimiento de independencia de México. En México hubo causas internas y externas de por qué se levantó este movimiento de independencia. Una de ellas fue la discriminación, la pobreza, etcétera. Pero en las externas hay una muy interesante que es precisamente la Ilustración. La Ilustración fue un movimiento de pensamiento. Fue un pensamiento que empezó a generar una inquietud en las personas que estaban en ese momento en Europa o en el viejo continente, ¿no? Y empezaron a hacer escritos en los distintos ámbitos que se suscitan en la historia del hombre, ya sea la ciencia o las artes, ¿no? Las ciencias como las matemáticas, la física, la filosofía, etcétera. Las artes como la música, la escultura, la pintura. Ese tipo de manifestaciones artísticas y científicas llevaron a las personas a reconfigurar su vida. ¿Por qué? Porque se libraban de los dogmas que se eran establecidos por la Iglesia Católica. Y la Iglesia Católica era una institución predominante que imponía con autoridad lo que se debía hacer y lo que no se debía hacer. Pero este pensamiento ilustrado comenzó a oponerse en contra de esos regímenes como la monarquía, ¿no? Y es así que tenemos grandes expresiones de la política. De hecho, el espíritu de las leyes, el contrato social, todo ese tipo de obras nos dan el preámbulo de lo que hoy tenemos como una sociedad moderna, de la división de poderes, de la democracia, etcétera. Todo eso surge en el plano del pensamiento. El pensamiento va a ser lo que va a generar una revolución interesante. A esa época se le va a llamar también la era de la razón. O hay otro tipo de denominación que era el siglo de las luces. Las luces que alumbraban, que comenzaban a alumbrar en medio de esa oscuridad que había predominado por la Edad Media. Y entonces la luz de la razón comienza a alumbrar la oscuridad de la ignorancia del hombre, ¿no? Tenemos a hombres como Immanuel Kant. Pero antes de eso, quiero darte un dato interesante que seguro tú lo conoces, músico de formación, mi amigo. En esa época se empezó a utilizar el tritono y el tritono era considerado satánico. Entonces tocaban tritono y ahorita, híjole, era así como va a descender el infierno, ¿no? O más bien va a ascender, o quién sabe cómo sea, ¿no? El hecho es que el diablo se podía manifestar aguas, ¿no? Pero en ese momento los grandes músicos se dieron cuenta que estos tritonos o estos tonos musicales iban a enriquecer la música de una forma impresionante, ¿no?
Y todo este tipo de expresiones demostraba que el hombre tenía creatividad, tenía capacidades, que no estaba limitado más que por una institución religiosa, que en este caso era la iglesia. Te comentaba de Immanuel Kant. Immanuel Kant era conocido como el filósofo de la razón. Este cuate me parece fascinante, porque además de ser conocido como el filósofo de la razón, como dato interesante también, este hombre era cristiano. Era de ascendencia protestante, tiene obras interesantísimas, una de ellas es ¿qué es la ilustración? ¿No? Y en estas obras dice que debemos de librarnos del dogmatismo y del escepticismo. ¿Qué es el dogmatismo? Bueno, el dogmatismo son aquellas verdades que se ponen, que se establecen y que nadie puede juzgarlas, criticarlas o razonar al respecto. Hay dogmas que se imponían en esa época y que nadie podía luchar en contra de eso. El escepticismo es lo contrario, es decir, no creo que eso pueda pasar, no creo que eso pueda suceder. De esas dos cosas se tenía uno que librar para poder llegar al conocimiento de la verdad. Todo en el plano del pensamiento, ¿no? Y entonces vamos a darnos cuenta que en esa época se abogaba por la razón. Tenemos muchos otros pensadores como Hume, como el mismo Benjamin Franklin, como Isaac Newton, que pone sus leyes de la gravitación, etcétera, ¿no? Y esto es muy padre porque también vamos a entender que en esta era de la razón se nos abre un panorama distinto hacia entender que el hombre es más que simple y sencillamente sus costumbres y sus tradiciones. El hombre va a ser un ser pensante y creativo que tiene la oportunidad de desarrollarse y de ir más allá en su vida. Tenemos esta época como una época de luz. Sí, y creo que podemos retomar, yo creo que la idea principal de esta época, y es que más que un conjunto de ideas, la ilustración implicaba un cambio de actitud, pero también un cambio de pensamiento. Esto es lo que buscaba la ilustración en aquel tiempo. Y de hecho, como mencionaba mi amigo Immanuel Kant, tenía un lema que era atreverse a conocer. Porque muchas personas habían sido sometidas por mucho tiempo en la Iglesia Católica donde su creatividad y su innovación no se les era permitido. Pero ¿para qué les contamos todo esto? No es como para que pasen con 10 la materia de historia, los que todavía cursan, o para que se les amplíe su cultura. No es con este fin. ¿Qué tiene que ver con la Iglesia lo que estamos hablando? ¿Qué tiene que ver? ¿Qué rayos tiene que ver? Ok, tiene que ver en todo, porque para ese tiempo muchos filósofos y como lo veíamos científicos, músicos, artistas, culparon a la Iglesia Católica principalmente, esa principal fuerza que había esclavizado la inteligencia humana en el pasado. Culparon no solo la institución, sino las normas de la institución, que eran normas humanas. Dios nunca había instituido muchas cosas que se practicaban en esta época oscura. Por ejemplo, amigo, ¿te acuerdas del infierno de Dante Alighieri, los 7 círculos del infierno? Esa obra fue pagada por la Iglesia Católica para que la gente tuviera temor del infierno. Había una pena muy específica para tu pecado. Me recuerdo un video de YouTube reciente donde decía que había un infierno para los bailadores, donde las espinas estaban abajo del piso y no podías dejar de bailar todo el tiempo. Terrible, ¿no? Entonces, ese tipo de dogmas, como lo podemos entender, por ejemplo, podemos mencionar el purgatorio. ¿Alguien está relacionado con el purgatorio? No es que te purguen, no. Las famosas mandas, ¿se acuerdan de las mandas? Que uno tenía que pagar. Dígame dónde está eso en la Biblia. No lo encontramos, pero se da cuenta que por mucho tiempo la Iglesia Católica sometió a la gente a esta creencia y los hizo que ellos no pudieran razonar, no pudieran pensar, solamente estuvieran aflojando su quincena. Entonces, ¿quién crees que se hizo rico? La Iglesia. Yo me atrevo a decir que incluso los reyes de aquella época no podían tener libertad en cuanto a reinar. Tenían que consultar siempre al Papa de ese momento para poder decir, ¿lo puedo hacer o no lo puedo hacer? Imagínense a qué punto llegamos como humanidad, hasta que se logró la época de la Ilustración, donde pensadores dijeron, momento, como que eso no checa. Si leías la Biblia te das cuenta que eso no era la verdad. Entonces fueron iluminados. Cabe mencionar entonces que la Iglesia y sus leyes controlaron el poder creativo e intelectual de las personas a lo largo de muchos años. Yo quiero preguntarte en este día, ¿te suena familiar esto? Hoy en día
Nuestra iglesia, la iglesia del mundo, necesita una revolución. Una revolución yo la entiendo como una sacudida. Como cuando alguien anda dormido y lo despiertas, ¿qué hace? ¿No? Se asusta, ¿no? Yo a veces a mi papá me le aparecía en las noches y me les quedaba viendo. No les decía que ya estaba ahí hasta que yo sentía mi presencia y mi papá despertaba. ¿Qué pasó? Bueno, en la iglesia necesitamos una sacudida. Yo creo en un avivamiento. ¿Quién cree en un avivamiento para México? Lo decíamos la semana pasada. Seguro. Este avivamiento, qué padre que sea en señales, prodigios, milagros y todo esto. Pero de ese tipo de avivamientos ya han habido muchos. Yo quisiera para México un avivamiento en el cual nuestra mente sea sacudida, en el cual comience una revolución en nuestro entendimiento para comprobar la voluntad de Dios para nuestra vida. Debemos entonces sacar la iglesia de la misma iglesia para que podamos desarrollar este potencial innovador, creativo, dentro y fuera de la misma iglesia. Tenemos que incursionar en nuevas áreas sociales, en nuevas áreas de trabajo, de oportunidad. Si Dios te da la oportunidad de estar en una empresa, es porque Él quiere que tu potencial creativo e innovador lo desarrolles en esa empresa. Y a través de eso, Dios mismo se ha glorificado. Hoy quiero darte 2 ejemplos interesantísimos de cómo personas lograron llevar su creatividad y su innovación fuera de la iglesia. Y el primer ejemplo es la marca Forever 21. ¿Alguien ha escuchado de Forever 21? Es una tienda de moda, es una tienda de ropa que ya hay sucursales en México. Esta tienda es increíble. Para los que no saben, sus fundadores son cristianos. Ellos son una familia china, la cual abrieron su primer tienda en Los Ángeles en el año 84. A esta tienda se le llamaba Fashion 21. Pero cuando la marca comienza a crecer a pasos agigantados conforme pasaban los años, modificaron el nombre a Forever 21, que es como tú y yo la conocemos en este día. Entonces, esta compañía está dirigida por personas cristianas que han decidido llevar su fe fuera de la iglesia. No solo dentro, sino fuera de la iglesia. ¿En qué? En la moda. Y es impresionante. Y cuando tú compras en Forever 21, fíjate en las bolsas y en la parte de abajo está el versículo Juan 3:16. O bien en inglés, John 3:16. Clases de inglés para los que quieran pronunciar John 3:16. A lo mejor vas a evangelizar a tu vecino y dile, en John 3:16. Te va a decir, ¿what? Juan 3:16. Lo que me impactó no es solamente el texto. Lo que me impactó es que en Estados Unidos se da una capacitación a los trabajadores de Forever 21. No solo para que sean esa hermana fastidiosa que lo hablamos el fin de semana pasado, que llegas tantito y ya te empieza a molestar con un chorro de preguntas, que ya te lo pruebes, que ya te lo lleva a la caja y no te deja en paz. No solo eso, no solo los preparan en este sentido, sino los capacitan para que todos los empleados puedan explicar qué es Juan 3:16. Wow, creo que es el evangelismo actual. Porque tú dices, oye, ¿qué es esto de John 3:16? A lo mejor llega el gringo con otro gringo y el gringo le contesta, ¿tú quieres entender qué es Juan 3:16? Y te lo explican de una forma impresionante. Esto me impacta, porque esta familia lleva el evangelio en lo que ellos saben hacer, que es moda. Y esto es interesantísimo porque no se necesita ser pastor, maestro, profeta, misionero y esto que ahorita mi amigo les va a mencionar. No se necesita hacer eso para poder anunciar de Dios y del amor de Dios. Lo puede hacer en el área que tú eres ducho. Claro, es muy revolucionario este tipo de evangelismo, ya que se dedica en el ámbito de la moda. Por ejemplo, la moda en los cristianos aguas, porque antes las mujeres no podían utilizar pantalón, ¿no? Era pura falda. Y ahí hacen pantalones para mujeres, aguas, porque eso es pecado, ¿no? El hecho es que a través de este tipo de obras se genera un evangelismo distinto, ¿no? Ya no es como los 5 ministerios de antes. Maestro, que es el dedo chiquito para que te entre bien, te saque la cerilla y te entre bien las ideas. El pastor, que es el que tiene el anillo del compromiso, porque tiene el compromiso con la amada y bella iglesia. El evangelista, que está en medio de todos los ministerios, ¿no? Porque es el que los sostiene y los lleva. O el profeta, que los ayuda a señalar, ¿no? Sus pecados y sus faltas, pecadores, todos ustedes. Y también
el apóstol, ¿no? Que alcanza todos los ministerios. No estamos diciendo con esto que los ministerios dejen de ser válidos, Claro. pero que la iglesia es más que esos 5 ministerios. La iglesia somos cada uno de nosotros con las habilidades, talentos y creatividad que Dios nos ha dado para alcanzar una generación a la moda. Es más, yo me imagino, ¿no? En los tiempos de Jesús, ¿se acuerdan todos de Zaqueo? Ese pequeñito así que vivía en Jericó y cuando pasó por ahí le dijo, Zaqueo, bájate de ahí porque a tu casa voy a ir. Bueno, Zaqueo, yo me imagino que una vez que Dios a través de Jesús lo alcanzó, él dijo, ok, voy a prestar mis servicios como financiero, pero ahora para los hijos de Dios. Es decir, donde tú te desempeñes, pon tus talentos para que la gente conozca de Jesús. Wow. Esta empresa me impresiona porque cuando ellos comenzaron en el 84, cerraron un año de venta con alrededor de $700,000. Muchos dirán, échamelos para acá, ¿no? Pero si lo comparamos al año 2013, ellos cerraron con 3.7 billones. Creo que Dios está a gusto, feliz, Dios es contento bueno. con ellos, ¿no? Y algo que me interesa es que no solamente ganan. En el año 2011, si tú recuerdas, se suscitó un tsunami en Japón. Ellos decidieron donar un día completo de ventas para todos ellos, para los afectados por este tsunami. Todo un día de ventas online fue para ellos. Ok, quiero llegar a otro ejemplo. ¿A alguien le gustan las hamburguesas? No, nada más a 1, 2, 3. No, por favor. O sea, bueno, tuve la oportunidad de ir a Los Ángeles con mi esposa hace como 1 año y medio, 2, y yo fui con un gran reto. Y muchos dirán, predicar el evangelio. Sí, también. Pero realmente mi gran deseo era probar las mejores hamburguesas del mundo. O sea, yo decía, las de Chautla son las mejores. Entonces yo dije, los reto a que me enseñen las mejores hamburguesas del mundo. Entonces todo el viaje fue entre predicar y comer. Entonces me llevaron a 5 cadenas de hamburguesas. Tuve la oportunidad de visitar desde hamburguesas gourmet, que son como más selectas, más especialitas, un poquito más caras porque son más grandes, etc. Pero me llevaron una cadena que ya Vani y algún primo me ha dicho, tienes que ir ahí, eso no es de Dios si no vas. Entonces, esta cadena de hamburguesas se llama In-N-Out. Estas, si ves la imagen, parece cualquier McDonald's. No tiene nada especial. Fast food. Exacto, tiene como esta onda de autoservicio y funciona como una cadena de comida rápida. Pero cuando yo llegué me empezaron a presumir que los productos, todo lo que te daban, el jitomate era cortado el mismo día y en tu cara. Las cebollitas te la cortaban en tu cara. La carnita, nada, estas refrigeradas y no, también del día, todo del día, el pan del día, etc. Me impresionó, vean, si no se le sale la boquita, la saliva de la boca. Yo cuando las veo digo, ay Señor, llévame a Los Ángeles. Entonces, las probé. Me gustaron, me fascinaron, son mis hamburguesas favoritas del mundo mundial. No he probado otras mejores. Y cuando uno levanta el vaso, uno se da cuenta que hay un versículo bíblico en el vaso. A veces te toca Juan 3:16, a veces te toca Apocalipsis 2:3, pero tengo contra ti que has olvidado tu primer amor. A veces te toca Génesis 1:1, en el principio creó Dios los... Pero es increíble, es una idea innovadora, porque la gente dice, ¿qué son estas siglas? Es un versículo bíblico. Y ese versículo bíblico te da luz, no sé en qué, pero Dios te tiene que hablar a través de su palabra. No es como las galletitas de la suerte, ¿no? Ándale, ¿no? Las abres y te sale tu suerte. O alguien ha probado las pastillitas de menta que también tienen atrás cositas, ¿no? Y yo estaba casado y me estaban dando consejos de no te cases porque entonces vas a... no se crean. Pero a veces eso es suerte. Eso es suerte, pero no hay nada como que Dios te esté hablando. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, el hijo del fundador se llama Rich Snyder. Hay una imagen para que lo conozcan. Rich Snyder tenía un lema o tenía una idea, y es que él quería expresar su fe sin imponerla a la gente. Wow. Y como que te va cayendo el 20 poco a poco. Él de una forma sutil te quiere anunciar el evangelio. Él no quiere restregártelo en la cara. Y arrepiéntete. No. Él lo hace de una forma sutil, que dentro de ti vaya surgiendo la necesidad de conocer a Jesús.
Y creo que como iglesia tenemos que adoptar esta forma de pensar, porque antes de imponer queremos convencer, antes de obligar, forzar, queremos atraer. ¿Se entiende? Hay que crear una iglesia atractiva. Así es. Si hoy te dio flojera venir a la iglesia, creo que Alto Refugio está fallando. Tenemos que buscar que nuestra iglesia sea atractiva. Y no con esto que hagamos show y ahorita van a ver qué show vamos a hacer. Ya me estoy poniendo nervioso y no sé si esté por aquí todo el equipo necesario para hacer show. Pero tenemos que hacer la iglesia atractiva, que la gente diga yo quiero pertenecer a ese grupo de personas. ¿Cómo se hace? Modelando a Jesús. Tú eres un modelo de Jesús. Y la forma en la que modeles a Jesús va a atraer o va a repeler, ¿eh? Puede ser un repelente de moscos para algunos que quieren conocer a Jesús y digan, no, mejor no me convierto. Yo creo que muchos serán salvos cuando más personas como Rich Snyder decidan expresar su fe sin imponerla a los demás. Adán, yo creo que urge una revolución dentro de nuestras iglesias. Creo que Dios necesita seguir trabajando en nuestro intelecto, en nuestra creatividad, en nuestra innovación para realmente saber hacia dónde Dios nos quiere llevar en los siguientes años. Yo no sé si tú recuerdas, ¿alguien conoce un instrumento muy peculiar llamado pandero? Pandero, por supuesto. Ahora que me recuerdas, permíteme tantito. Tuvo que bajar. Les traigo una sorpresa a Adán. Adán los va a sorprender porque es multifacético, por eso lo invité a la plática. ¿Cómo ya te pusieron música? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo, Adán Jiménez? Está tu esposa, está tu futuro hijo. Adán, ¿qué estás haciendo? ¿Alguien recuerda las danzas hebreas? Vamos a gozarnos y a proclamar. Amigos, todos vengan y alégrense. Párenle la canción a la hermana porque ya se está volviendo loca. Con ustedes, doña Geltru recargada. ¿Cómo está, doña Geltru? Bienvenida al Alto Refugio hasta que se le hizo venir y visitarnos. ¿Sabe cuántas veces invité a doña Geltru? Ay, espérate, hermano. Y está cansada. Y la doña Geltru se ponía sus moños. Dígame, la idea, o sea, yo creo que venir al Alto Refugio es un placer, ¿va? Usted lo disfruta. Y doña Geltru se hacía la muy. Es que yo solo voy a lugares santos, hermano. Perdón. ¿Nos puede hablar de usted? ¿Cuándo nació su vida? Ay, hermanito. Mi nombre es Geltrudis Vargas. Y yo nací el 7 Sí está cansada. de octubre. Perdóname, hermano. Se me salió por ahí un poquito del espíritu, pero ya regresó, hermano. Usted nació el 7 de octubre Del 1947 Ok, a las 7 de la noche, Ok, 7. el día 7. Ajá. Y bueno, he tenido 6 novios, pero sé que el séptimo será el bueno. Oiga, creo que usted cree que el número 7 es el número perfecto, ¿ah? ¿Lo hice por eso? ¿O hay mucha coincidencia en su vida? Todo lo busca con 7. No, mi vida es profética, hermano. Por supuesto que el 7 es todo para mí, hermano. Oiga, hermana, ¿y a qué iglesia asiste? ¿No le gustaría asistir con nosotros? Yo asisto a la iglesia del séptimo día, nos congregamos el séptimo día, somos 7 miembros desde hace 7 años. Sí. Y entonces, yo creo que eso es profético, hermano. Oiga, ¿y usted sigue sirviendo a Dios a través del pandero? Por supuesto, me sé la danza del norte, del sur, del este y del oeste. ¡Eso! Denle un aplauso a Geltru. Me da mucho gusto que Geltru nos haya acompañado. Mi hermana no, Geltru. Ella no es mi hermana. Perdón, usted no es mi hermana solo en Cristo. Amén, hermano. Pero mi hermana de carne, de sangre, alguien que es mi hermana. Mi hermana, a la edad de los 8 años, la pastora, culpe a la pastora, tuvo a bien introducirla al grupo de panderos en la iglesia donde asistíamos. Y mi hermana, Geltru, ¿puedo? O mis manos inmundas no lo pueden tocar. Pues ya ni modo. Entonces,
yo usaba, yo no. Mi hermana, Se nota, hermano. cuando se nota. vea en la cámara se va a acordar de esos momentos, porque mi hermana me decía, ay, nos están enseñando la rutina de hechos. Y era, hechos. Y luego la rutina de Romanos. Y luego la rutina de Apocalipsis. Y yo decía, wow, increíble, hermana. Entonces, cuando cumplió 20 años, yo le dije, hermana, ¿te acuerdas cuando usabas el pandero? No, nunca me ha golpeado porque he sido muy buen hermano. Pero si tú le recuerdas ese pasado, ella sufre. Ella dice, no fui yo, fui mi prima. ¿No? Porque no sé qué sucede en su interior que ya no lo quiere ver en su vida. Porque no es de que se avergüence de su pasado, pero es que no comparte tampoco estas ideas. Hoy vamos a entrar en una plática que es un poco incómoda porque habrá quien le gusten los panderos. Nuestro punto no va a ser... A mí me gusta. Hermana Geltrude, ya quítese esto y conviértase en Adán, porque me va a molestar y la voy a tener que expulsar. Ya se fue, hermana. Pero no sé si te ha pasado. Lo único que queremos manifestar es que, ¿se acuerdan cómo la Iglesia Católica en esos tiempos sometía a la gente y no dejaba que se desarrollaran en la creatividad, en la innovación? ¿Todos recuerdan esa época? Y veíamos que también actualmente la Iglesia Cristiana ha hecho eso. ¿Por qué? Porque limitamos las expresiones de creatividad dentro de nuestra iglesia. Todo lo resumimos al pandero. Todo lo resumimos a las danzas hebreas. Los banderines. A las banderas para los hombres para que no se vean tan gays. Esa es la verdad. Le tuvieron que buscar algo para que los hombres pudieran hacer. Y creo que hemos cometido el error de limitar las expresiones creativas dentro de la iglesia y las resumimos a todo lo que tenga un contexto judío. Hacemos danzas hebreas siendo que nosotros somos más mexicanos que el chile jalapeño. Vean el bigote. Vea el bigote. Nosotros nada más tenemos la nariz de judío, pero somos mexicanos. Y yo digo, ¿cómo estamos queriendo alcanzar a nuestra generación mexicana con elementos judíos? Usamos algunos nombres judíos que cuando llega el nuevo dice, ¿what? ¿Qué es eso de Shekinah? Shalom, Abemoy, no sé qué tanto se avientan que yo digo, tradúcemelo porque no te entiendo. Estas canciones, venid, alegraos, gozaos. Oigan, pues ¿qué estamos en el año del caldo? Creo que nadie dice gozaos, dice venid, pueblo de Cristo. ¿No, verdad? Ven, carnal. Ven, carnal, ven, compadre. Entonces, este es el primer choque que tiene el mexicano cuando entra a una iglesia que tienen tradiciones judías. Dicen, oigan, ¿son judíos? Pues no, yo soy mexicano. Entonces, nada me engancha porque no les hablo como mexicano, no les predico como mexicano, no les canto como mexicano. No bailo como mexicano. ¿Cómo bailamos los mexicanos? Si supieran, ¿verdad? Deberíamos de subir al hermano Armando que baila increíble. Ya después lo conocerán. Pero creo que usamos el trasfondo, todo lo que tenga que ver con Medio Oriente. Pensamos que como están más cerca de Dios, porque eso es lo que se pensaba antes, como de ahí vino el Mesías, todas las culturas que tienen Medio Oriente tenemos que apropiarlas nosotros como mexicanos. Y creo que es un grave error que hemos cometido a lo largo de todos los tiempos. Recuerdo que al inicio de la conformación de Alto Refugio, cuando nos llamábamos Pan de Vida, se quiso levantar por ahí un grupo de panderos. Ya se rió el culpable, ¿verdad? Bueno, no el culpable, sino... Pero nuestra pastora quería hacer a la fuerza un grupo de panderos. Dijo, si mi hija no quiso, voy a hacer otras hijas con panderistas, ¿no? Y entonces fue algo impresionante porque el pastor fue el principal que se opuso, ¿no? O sea, él dijo, Raquelito, mi hija chula, güerita, te amo, pero no. Y la pastora dijo, ¡ah! Soy la pastora, la anciana gobernante de este lugar. Interesantísimo porque el que le secundó fui yo. Y dije, mamá, no, por favor. Bueno, pasaron los años, gracias a Dios se detuvieron las clases de panderos en ese tiempo, porque ya venía la maestra bien apuntada de Cautepec a enseñarnos. Y entonces un día se me acercó una hermana. ¿Ustedes saben quién es la hermana? No, esta vez no saben quién es la hermana. Geltrude. La hermana Geltrude. Un día vino la hermana Geltrude y dijo, hermano, ¿podemos hacer un grupo de panderistas? Y yo dije, ¿y cómo para qué?
Y ella dijo, ¿para qué? Ay, como que para que se vea más bonito el escenario, ¿no? Más luces, más movimiento, más... Porque a veces ni tienen claro qué hacen. Y entonces yo le dije, ¿acaso somos hebreos, judíos, hermana? No. Entonces, o sea, ¿alguien recuerda el arpa, el salterio, lo que menciona la Biblia en el libro de los Salmos? Si lo menciona, es porque David nunca se topó con una guitarra Fender. Si a lo mejor David se hubiera encontrado con la guitarra Fender, hubiera dicho, te exaltaré, mi Dios y Rey, y bendeciré tu nombre con mi guitarra Fender. O con mi sintetizador, o con mi batería. ¿Se entiende? Los tiempos cambian y tenemos nuevos instrumentos. Si por aquí inventan el sintetizador electrónico, que yo tengo uno que es como un tecladito que cargas como guitarra, guitar se llama, es para utilizarlo al servicio de Dios. Y creo que hemos cometido el error de limitar las expresiones creativas dentro de la iglesia y lo resumimos todo, panderos, banderas y danzas hebreas. Rima, panderos, banderas y danzas hebreas. Todo shalom. Entonces, este es un problema de nuestra generación. Ojo aquí, estamos queriendo alcanzar una generación donde están tus hijos. Más mexicanos que el chile jalapeño. No le pongas... Adán estaba pensando ponerle Brian. El Brian. Y entonces se llama Brian Jiménez. Entonces, no va por ahí. Pero tus hijos tienen otro contexto y se tienen que conectar con lo que sucede en su mundo. No le podemos traer otro mundo. Hay canciones que, híjole, la verdad es que yo creo que por eso Dios nos ha dado mucha creatividad a otros para cambiar esas canciones. Pero, por ejemplo, yo recuerdo una canción que decía, la muchedumbre, pásame la muchedumbre. ¿Alguien entiende qué es la muchedumbre? En serio, yo no ni de teólogo me las doy, pero yo no entiendo qué es la muchedumbre. A lo mejor tú digas, no, sí, lo usaban en mi pueblo para... Ah, en tu pueblo, pero quién sabe que los judíos cómo lo usaban. ¿Se entiende? Entonces todo lo queremos transportar a nuestra época y son cosas que aunque parezcan en la Biblia, somos mexicanos y tenemos que hacer la Biblia en nuestro contexto. A veces me encanta a mí leer la Biblia y le cambio el nombre, ¿no? A lo mejor Jesús le dijo, Pedro, ven para acá, y yo le digo, carnal, ven para acá, porque es la forma de conectarnos con nuestra generación y con nuestra cultura. Si les gusta el pandero, pues bueno, hay algo tan interesante como el siguiente video que vamos a ver. Ok, vamos a ¿no? ver, tenemos algunas expresiones creativas que podemos implementar en la iglesia. ¿Qué tal si en vez de panderistas implementamos chavos que hagan breakdance en los servicios, ¿no? Sería también increíble. Ahorita van a ver este chamaquito que es asiático impresionante. Véanlo nada más. Ve lo que viene. A lo mejor un DJ. A lo mejor dices, oye, pero este pandero no suena como ese. Ah, porque ese que estás viendo es un pandero electrónico. Y con una especie de pedalera de guitarra. Y tú dices, no me gustó este, le pongo el otro. Chirrín. Entonces imagínate, cuán hermoso. Órale, pues si alguien se anima a tocar el pandero electrónico, ahí está su lugar, ¿eh? Le quita la chamba al Suito, a Edgar, a todos.
Así que dejémonos de estas cosas, de llegar otra vez a las sendas antiguas. Las sendas antiguas yo creo que es algo más profundo. El hecho es que hay tantos géneros musicales que podemos utilizar, hay tantas expresiones en la música que podemos entender y a través de ellas alcanzar a la gente o ministrar a las personas. Yo recuerdo que a mi esposa, en la época de novios, le dediqué una canción de reggae. Imagínense, y el grupo se llamaba Cristafari, ¿no? Entonces salían con sus rastas, los cuates y todo el rollo. Para mí eso era innovador, amigo, ¿no? Esa canción enamoró a mi esposa. Bueno, más mi perfil griego, claro, pero esa canción fue importante, fue muy padre tener ese elemento a la mano. Porque no estamos tratando de decir que metamos el mundo a la iglesia, porque cuando decimos DJs, decimos breakdance, decimos rock, aguas, ¿no? Están tratando de meter el mundo a la iglesia. Pero mi pregunta es, ¿qué contamina más? ¿El mundo nos contamina o nosotros contaminamos? Vamos a cambiar el término contaminar. ¿Qué nos influencia más? ¿El mundo nos influencia a nosotros o nosotros somos influencia en el mundo? Porque el hecho es lo que dijo Jesús. No es lo que entra a tu boca lo que contamina, sino lo que sale de ella. ¿Qué es lo que sale de nosotros? Es tiempo de que nosotros en esta revolución tengamos el entendimiento de que somos influencia, somos tendencia. Tenemos que marcar con nuestra creatividad y nuestros talentos, con la diversidad y la multiforme gracia de Dios, viéndome muy teológico, esta nueva época de la iglesia del futuro. ¿No es así, amigo? Así es. Yo creo que ninguno de nosotros quiere ser la iglesia que controle, que manipule, que reprima todas las expresiones creativas, porque la realidad es que tus hijos ya no encuentran lugar dentro de una iglesia por esto, porque no los dejamos sacar su creatividad, su innovación, sus expresiones, la forma en la que ellos pueden adorar a Dios, y solo la limitamos a unas cuantas. Pero, ¿sabes? Creo que ni Adán ni yo somos los únicos. Hay muchos más pensando en que la iglesia del futuro necesita tener un open mind. Diga conmigo, open mind. Si lo quiero decir más gringo, open mind. Porque a veces los mexicanos le llaman open mind, ¿verdad? Y a veces ni es así, ¿verdad? Pero, ¿alguien sabe qué es open mind? Mente abierta. A veces yo veo como que Dios trabajando en nuestro cerebro nos quiere abrir el cráneo, abrirnos nuestra mente, ya que como que no nos entra en la idea por aquí. Entonces nos tiene que abrir, arrancar esa greña, esa cabellera y meternos sus ideas. Necesitamos tener una apertura de mente. Y yo cuando pienso en la iglesia del futuro y la comparo con la iglesia del presente, me asusto. Porque en la iglesia del presente yo veo que está muy fragmentada, está muy dividida. Hay muchos celos, mucha contienda de quién es mayor, cuántos me siguen en Facebook, cuántos ven mis videos de YouTube. Y entonces comenzamos a tener problemas y esos problemas no resuelven los verdaderos problemas que tenemos ante una sociedad que, quieran o no, necesita conocer a Jesús. Necesitamos, por lo tanto, tener una apertura de mente. Y quizá muchos se pregunten, ¿pero para qué? Si ya estamos bien así, ¿para qué abrir nuestro entendimiento? Bueno, la iglesia sufre un periodo de crisis en estos tiempos. Y esta crisis ha sido provocada por no querer entender que lo que hacíamos como iglesia hace 20 años ya no funciona. No con esto te decimos que cada día tenemos que implementar un nuevo sistema, no. Pero debemos darnos cuenta que lo que funcionaba hace 20 años ya no funciona en nuestro tiempo. La forma de alcanzar a esta generación no es la misma forma que utilizó la iglesia para alcanzar a los de tu tiempo. Antes en tu tiempo pues, te ponían una película de Jesús, llorabas y ya. Hoy los chavos son diferentes. No se conforman solo con la película de Jesús, necesitan algo más. Es por eso que los tiempos cambian y con el tiempo también están cambiando las generaciones. Tú te puedes dar cuenta en tus hijos. Tus hijos, les dices, vamos al parque. Muchos dicen, no, papá, préstame el iPad. Préstame el celular y yo con eso ni te pido ir al parque. Sustituyeron ¿alguien recuerda cuando jugábamos, mojábamos un papelito, avión? ¿Se acuerdan del avión? O sea, yo todavía lo jugué. Y no puede ser que mis sobrinos, ¿avión? ¿Avión? ¿Qué sabía? Yo nada más manejo aquí ¿no? Impresionante. La generación en la que vivimos es una generación que se actualiza cada día. ¿Quién de aquí tiene un celular? Todos, ¿eh? Yo creo que todos. ¿Te das cuenta que te pide una actualización casi diaria?
O sea, si tú no actualizas tu celular, va a dejar de funcionar. Facebook te dice, actualízame la versión tal, porque de lo contrario, hay muchos errores en mi sistema y necesito que me actualices para que pueda ofrecerte a ti la mejor experiencia. Los sistemas operativos se actualizan, pero también nuestras aplicaciones que usamos en el día a día. No solo esto, si no me crees, cada día tenemos un nuevo trending topic en Twitter. ¿What? Un tema que se vuelve importante para la sociedad. Lo peor de todo es que estos temas, estos trending topics cambian cada segundo, casi cada minuto. Por ejemplo, en la semana, no sé si ustedes oyeron de la famosa ley flatulencia. Lady Flatulencia, señorita Flatulencia, una conductora de TV Azteca que cometió el error de asustarse, como que se iba a caer y Se le salió el alma. se asustó, ¿no? Se le salió el susto. Entonces, en redes sociales se volvió trending topic. Dijeron la Lady... Bueno, no me quiero atrever a decir cómo le dijeron. Pero al otro día, la Lady... ya no era lo de hoy. Al otro día ya era otra cosa. Nuestra generación se está actualizando todo el tiempo. Si no me crees, también en YouTube piensa. La tendencia antes era el Gangnam Style. En Gangnam Style. Y hoy lo ven los chavos y dicen, ay, Gangnam Style. O el Harlem Shake, que se ponían en las escuelas así como locos y haciendo tonterías. Hoy en día salió un coreano haciendo una cosa de lo más ridícula y que la gente le impacta, lo asombra, ¿no? Pero esa es nuestra generación. Claro, el hecho es que el tiempo avanza y las personas ingeniosas están sacando algo nuevo cada día. O también personas que no son tan ingeniosas. Pero el hecho es que cada día está saliendo algo nuevo. Y mi pregunta sería, ¿y la iglesia? ¿Para cuándo? ¿Para cuándo la iglesia va a tener la proactividad o la decisión de salir adelante y de tener la determinación de actualizarse y de ser atractiva para los demás? Porque no sé tú, pero por ejemplo, hace algunos años yo vi una obra de teatro que a mí me impactó muchísimo, ¿no? Con este grupo de música llamado Lifehouse, esa era la rola que utilizaban, y entonces estaba una mujer que era golpeada por los distintos pecados y la jalaban. La primera vez que la vi fue impactante, ¿no? Yo me sentí conmovido, pero después la volví a ver, después la volví a ver, después la volví a ver, a la quinta vez era, ay, otra vez esta obra. Y parece que nosotros nos acostumbramos a las fórmulas, cuando ya, como lo había mencionado, tenemos un Dios con una multiforme gracia. ¿Cómo es posible que nos acoplemos a fórmulas estructuradas? Si bien en un momento funcionaron, ¿por qué no traemos algo nuevo que funcione para esta generación, para esta época? ¿No? Como aquellas campañas de evangelistas en los siglos pasados, ya para decirlo así, en el siglo pasado, donde el pastor Aarón, evangelista, profeta, con barba de nazareno, del quinto cielo y serafín de los 4 celestiales, se presenta en la plaza y en la explanada de Cuatlinchán. Y en esa explanada se reunieron 7,000 personas, de las cuales 4,000 fueron alcanzadas para el Señor. Una pesca milagrosa. Y de esas 4,000, ¿cuántas hay aquí? Menos 4, ¿no? Y el hecho es que ese tipo de evangelismos ha quedado en el pasado, quedó obsoleto, el evangelismo de los folletos. Hermano, ¿quiere leer un folleto? No, Geltro. Léalo, hermano. Hermano. Léalo, hermano. Y de repente, las personas a las que se le acerca uno y les da este tipo de folletos, en lugar de acepta a Jesús en tu corazón, acéptalo, ándale, Bueno, está bien. acéptalo. ¿Cómo que está bien? Acéptalo. Ya me quiero ir, no tengo tiempo. Pues Bueno. ya, échale. Santa María, no, perdón, Señor. Y el hecho es que estas personas de repente hacen este tipo de oraciones sin un entendimiento, ¿no? No quieren realmente recibir a Jesús como su Señor. Lo que hicieron la semana pasada era pesado, era interesante. Aceptar a Jesús como tu Señor es una decisión realmente importante. Marca tu vida para toda la eternidad y no es sencillo. El adjetivo Señor es algo pesado. Cuando una persona acepta a Jesús en su corazón como su Señor, está tomando una decisión de vida.
y su vida cambia. Ya no podemos permanecer en ese tipo de estrategias, ¿no? Donde el evangelismo así ha quedado obsoleto, ¿no, amigo? Así es. Por eso que la iglesia necesita tener una apertura de mente. Debemos de utilizar todos los recursos disponibles porque nuestra sociedad, diga conmigo, necesita conocer a Jesús. Conocer a Jesús. Y creo que es lo que te ofrece la mercadotecnia en este tiempo. ¿Quién tiene el iPhone 4, el iPhone 5, el iPhone 6? Ya salió el 7. Y mi cuñado, mi esposa, yo andamos... ¿Cuándo? A ver, ¿qué tenemos que vender para comprarlo? ¿Lo necesitamos? En realidad no lo necesitamos. Pero eso es lo que nos ofrece la mercadotecnia. Cómpralo. Este es mejor. La cámara, ya tiene 2 en un mismo celular. Tan solo 17,000 pesos. Tan solo. Y el hombre cuando lo ve dice, Señor, ven a mi esposa, ven a mis hijos, ¿qué hago? Si la mercadotecnia lo logra, ¿por qué nosotros como iglesia no logramos vender a Jesús? Claro, y siendo lo más valioso, ¿no? En la mercadotecnia precisamente se dedica a eso, el estudio especializado de generar una necesidad en las personas. Y esa necesidad que no está, que no la tienen. Y nosotros que tenemos lo más valioso, lo más increíble, lo más impresionante del universo, ¿cómo es que no podemos mostrarle a la gente que tiene necesidad de esto? Si bien los folletos ya no son la onda, tenemos la multimedia a nuestra disposición. La televisión, el radio, el internet, las redes sociales. El problema es que nos hemos casado con el pensamiento del siglo pasado que nos decía, hey, no mires la tele o Satanás te va a tentar y vas a caer. Y entonces veíamos a las familias diciendo, oye, ¿viste las noticias? No, no tengo tele. ¿Por qué? El pastor me dijo que no. Oye, ¿viste la película de Star Wars? No, no puedo ir al cine. ¿Por qué? Porque el pastor dijo que no nos sentemos en silla de escarnecedores. Oye, ¿tienes Facebook? No, eso es el diablo. Él es el príncipe de este mundo. Ojo aquí. Si podemos decir, porque en la Biblia así lo dice, Él es el príncipe de este mundo, no significa que las cosas le puedan pertenecer. Como hijos de Dios tenemos que hacer un uso correcto de esos medios disponibles. Dios le dio la inventiva, la creatividad, la innovación a los que lo desarrollaron. Y no por eso son hijos del diablo y los que usamos son hijos del diablo. Hay que usar el Facebook para lo que es. Comparte un mensaje positivo y cámbiale la mañana a alguien. Aquí hay una palabra interesante, amigo. Redención. Así es. El hecho es redimir lo que tenemos a nuestra disposición. Redimir cada uno de los elementos. Es decir, darles el valor real que tienen. Y a través de ese valor, alcanzar a esta generación. Yo creo que en los próximos años la iglesia de América Latina va a sufrir impresionantes cambios que antes que perjudicar van a beneficiarnos. Nuestras iglesias ya van a tener un calificador a la puerta de nuestra iglesia que diga, no vienes de traje, no puedes entrar. Yo por eso vine de traje. O eres moreno y no puedes entrar. Ya me voy entonces. O, les voy a compartir una vivencia rápida. En una iglesia que está situada en Las Vegas, los pastores se dieron cuenta que el tipo de gente que estaban alcanzando, muchos de ellos eran adictos a alguna sustancia, llámese drogas, llámese cigarro, llámese alcohol. Entonces, por ahí veíamos algunos que comenzaban a conocer de Jesús. Llegó una persona y se dio cuenta que uno de los hermanos estaba allá afuera fumando. Es como si hoy en día estuviera fumando alguien de ustedes allá afuera. O ahorita dijera, me voy a ir a echar uno porque ya no puedo. Un cigarro, no piense en la ley de flatulencia. Y entonces salía y se echaba su cigarro. Entonces usted pasa y decía, ay no, es que ¿cómo va a meter su humo horrible aquí? Ojo, los pastores se dieron cuenta que si en la iglesia no se sentían cómodos, ese tipo de personas nunca iban a decidir cambiar. Ojo, si él estaba intentando asistir, intentando congregarse, pues entonces, ¿quién es la gente para decirle no se congregue porque usted sigue fumando? El proceso se da poco a poco. Así es. No ocurre de la noche a la mañana. No dejamos de hacer las cosas que hacíamos de la noche a la mañana. Todo va poco a poco. Tenemos que tener esta apertura de mente incluso para eso. No tener un calificador en la puerta de sus manos huelen a cigarro. Usted no es digno de entrar a esta iglesia.
a este templo santo. Cómo se visten, o si están tatuados. O sea, la iglesia se avienta unos mega speech en esas campañas evangelísticas y dicen, Dios quiere alcanzar a los prostitutas, a los homosexuales, pero ese que está hablando es el primero que los rechaza. Entonces, ¿cómo podemos alcanzarlos? No se puede de esta forma. Así como fue la revolución, llamémosla mexicana, francesa, también en la iglesia tiene una revolución. ¿Quién es fan o quién dice, wow, yo admiro mucho a Pablo el de la Biblia? ¿Quién admira a Pablo el de la Biblia? ¿Y cómo lo describimos a Pablo? Como un apóstol. ¿Qué te parece si sustituimos el término apóstol y le decimos un revolucionador? Pablo fue un revolucionador. Si no me crees, Pablo es tu abogado. Porque él abogó por los gentiles, o sea, por los griegos, por los romanos, por los mexicanos. Aunque no te conociera, él abogó por ti. ¿Y sabes cómo abogó por ti? Vente por acá, amigo. Esto le va a gustar a muchos de ustedes. Hombres, ¿qué hacemos cuando vamos al baño? Aquí las señoritas van a decir, ¿qué hacen? Porque se tardan un buen. No, esas son ustedes, no se hagan. Sí. Entonces, ¿qué hacemos cuando vamos al baño? Tenemos nuestra división, ¿verdad? ¿Sí ubican la división? ¿Los hombres? Los hombres, las señoras están así. No, usted no. Y entonces, uno va a lo suyo, ¿sí o no? O sea, uno no anda viendo. Uno va a lo suyo. Entonces, uno orina. Exalta a Dios también ahí. No sé, piensa en qué tienen que hacer. Pero ¿sabes qué hacían los judaizantes en aquel tiempo, que eran los principales enemigos de la iglesia? Lo increíble es que los judaizantes eran simpatizantes de Cristo, pero tenían que cumplir la ley. Entonces era como una especie de mutación entre los judíos y los cristianos, ¿se entiende? Ellos decían, ese que se metió se dice cristiano, pero no cumple la ley, voy a ver. Y entonces le decía al otro, hey, métete y vele si está circuncidado. Discreto, no vaya a ser que te quiera golpear. Y entonces se metía el espía. Órale, órale. No veo. A ver. Sacaban el iPhone. Ya. Se echaba a correr, salía del baño, gracias amigo. Siéntate, gracias por tu actuación. Y entonces decía, no está circuncidado. ¿O lo matamos o qué? Ese se dice cristiano y no está circuncidado, él tiene que cumplir con la ley antigua. Entonces salió Pablito. Hey, ya no se llamarán griegos, ya no se llamarán romanos, ya no se llamarán mexicanos, ya no se llamarán judíos. Ahora todos son hijos de Dios. Todos merecen salvación. Y en sus escritos comenzó a defendernos. No quisiera alargarme en esto, pero quiero que tengas este entendimiento de que Pablo tuvo un open mind, una apertura de mente para poder concebir lo que los discípulos de Jesús no concibieron. Ellos decían, no, solo los judíos. Y Pablo decía, hey, también los gentiles. Impresionante, Pablo tuvo que tener una apertura de mente para poder concebir que también los gentiles merecían conocer a Jesús. Y qué fuerte que inclusive se opuso a aquellos que caminaron con el mismísimo Jesús. Tuvo una bronca muy peleada con Pedro. Pedro era un discípulo de Jesús, pero Pablo en esta apertura de mente, en este open mind, tuvo a bien decir los tepiteños, los tocuileños, cualquiera, Los atenquenses. tienen la oportunidad de ser salvos. Entonces, para terminar esta plática, solamente es citar una palabra de Pablo, un escrito de Pablo, que nos dice, no se conformen a este siglo. O sea, no se me acomoden, no se me amolden al 2013, porque el 2014 va a ser diferente. Te lo estoy diciendo a la mexicana y a la aroniña, ¿no? Entonces, no se amolden a este siglo, sino sean transformados por medio de la renovación de su entendimiento. ¿Alguien se acuerda del término actualizar? Si tú no te actualizas, vas a dejar de funcionarle a Dios. Yo creo que la iglesia del futuro le quiere funcionar a Dios. Dios, en verdad yo creo que somos muy sinceros en decir, lo que hay en nuestro talento, lo ponemos a tu servicio para que esta generación pueda conocerte. Mucho se nos criticó en Alto Refugio de lo que estábamos impartiendo y predicando, pero esto fue profetizado.
y nos aventuramos a decir, lo seguiremos haciendo. Y no nos importa cuántas más críticas recibamos con tal de que muchos sean alcanzados por Jesús Así es. a través de la practicidad del Evangelio. Así que permite que Dios te renueve el entendimiento para que compruebes cuál es la voluntad de Dios para el 2017. El 2016 está por terminar, pero el 2017 vienen nuevas cosas, problemas sociales que la iglesia tiene que ser la institución de Dios en la tierra para solucionar esos problemas. Deja de marchar, comienza a lavarle los pies a ese tipo de gente. Y esa gente le entregará su vida a Jesús. ¿Alguien quiere pertenecer a la iglesia del futuro? Creo que muchos de nosotros este chip se nos ha ido metiendo y poco a poco lo íbamos trabajando. Adán y yo no éramos así. Para nada. Yo creo que si hubiéramos tenido videos, usted hubiera dicho, él es el apóstol que predicó en la de Cuadrinchan, en la explanada. Porque antes nosotros era fuego del cielo y puro fuego del cielo. Y cuando nos hemos dado cuenta cómo Dios nos ha ido cambiando el chip, decimos, wow, Dios nos está queriendo utilizar y te quiere utilizar a ti, me quiere utilizar a mí. Vamos a permitirle a Dios que nos renueve el entendimiento, pero no solo eso. Yo quiero orar para que Dios también lo que comienza a hacer en Alto Refugio y en otras iglesias en el mundo, lo comience a hacer de forma general en todas las iglesias. Tardará, yo lo sé, pero yo estoy seguro que la revolución está más cerca que nunca. Y solamente vamos a decretar esto. Señor, venimos delante de ti como tus hijos, hijos que han entendido tu mensaje para este tiempo, hijos que no se conforman ni se amoldan a lo que hacíamos antiguamente, que no por eso significa que está mal. Creemos que fue tu método para ese tiempo, pero los tiempos cambian y tú mismo nos das creatividad e innovación para transmitir tu mensaje de una mejor forma. Es por eso que hoy declaramos, Señor, que lo que estás comenzando a hacer en Alto Refugio, este avivamiento en el intelecto que estás comenzando a traer a Alto Refugio, comience a incendiar cada iglesia de Texcoco, para que juntos seamos no solo una iglesia, sino seamos ese cuerpo, esa comunidad aquí en Texcoco, que pueda haber cambios en su sociedad, donde prostitutas, homosexuales, asesinos, violadores, gente que a lo mejor practica cosas malas, puedan hoy entender que Jesús está a la puerta tocando sus vidas y que Él está listo para recibirlos y para cambiar por completo sus pensamientos, sus acciones y su presente. Yo declaro, Dios, que en Alto Refugio se levanta la iglesia del futuro, una iglesia que comprende los tiempos, que es entendida de los tiempos, y que siempre abogaremos para que la creatividad y la innovación dentro de la iglesia, en vez de ser controlada y reprimida, sea manifestada y expresada en todas las formas posibles para que nuestros hijos se puedan conectar contigo. En el nombre de Jesús lo creemos y lo declaramos. Amén y amén. Amén.